Hola, Sí, ¿qué tal? muy bien. Agustín, ¿Sí? ¿cómo estás? Bien. Bueno, muchas gracias Jenny por el hosting. Aparentemente anda todo como corresponde, de manera que vamos a comenzar como siempre para respetar el horario propuesto y respetar a quienes han entrado a la sesión en tiempo y forma. ¿Qué tal, Pablo? Tanto tiempo. Estás, estás muteado, no te escucho, pero te veo perfectamente. Gracias por compartir tantos momentos con nosotros. Ahora sí, hola Carlos. ¿Qué decís? Bueno, el tema que vamos a abordar hoy, como dijimos en otras ocasiones, se trata de los aspectos que consideramos más fundamentales y operativamente importantes para el piloto, no ya en términos académicos de cosas que tienen que conocer, pero que no son tan relevantes para la seguridad de vuelo y como buenas prácticas aeronáuticas desde el punto de vista estrictamente operativo, que es lo que más nos inquieta y donde más nos focalizamos cuando no es mucho el tiempo del que disponemos. Vamos a comenzar con el concepto de resistencia y como recordaremos hay dos tipos de resistencia que componen la resistencia total al avance de una aeronave, la resistencia parásita, también llamada resistencia de forma, es consecuencia de la resistencia al avance que oponen las partes físicas de la aeronave y su valor se incrementa en forma directamente proporcional a la velocidad. Cuanto mayor velocidad tenemos, mayor resistencia parásita tiene la aeronave. Por lo tanto, como vemos en esta figura, si la aeronave se traslada en el sentido de la flecha celeste, se opone una resistencia a su avance, que en el caso de la resistencia de forma, es la resistencia que oponen todas las partes físicas de la aeronave. Aquel que ha andado alguna vez en moto con un parabrisa, con moto con parabrisa, o que al andar en un automóvil saca la mano, va a ver que cuanto mayor velocidad tenga, en este caso la moto o el auto, más resistencia va a sentir para mantener su mano afuera de la ventanilla en la forma que quiere, o más resistencia al avance va a sentir en su pecho, en la estructura de su pecho, cuerpo, en el caso de andar en moto, y mayor consumo va a tener si tiene la moto con parabrisas, etc. Es por eso que se ha trabajado tantos años y se sigue trabajando tanto, por ejemplo, en la Fórmula 1, en conceptos que ya han sido diseñados y comprobados en aviación, que hacen a la menor cantidad posible de resistencia al avance por diseño, y por eso se prueban en túneles de viento, etc. Ahora, aún ese conjunto total de resistencia parásito formado por la estructura, por la parte física de la aeronave, cuando se traslada y que es cada vez mayor, cuanto mayor es la velocidad a la que se desplaza, hay tres elementos fundamentales que la componen a la resistencia parásita. Uno es lo que se llama la resistencia de área, y concretamente, por ejemplo, en una vista de frente de cada una de estas aeronaves, obviamente el área total de todos los componentes de la aeronave que se desplaza en el aire tiene total influencia, va a tener mucha más resistencia un área enorme como en el caso de un jumbo,
y mucha menor en el caso de aeronaves que opongan al avance un área de una superficie relativamente menor. El otro componente que interviene y que coopera en la resistencia a parásitos es toda cuestión que haga a la fricción, que afecte a la fricción del aire contra los perfiles y las formas de la aeronave, como bisagritas, cuestiones que salgan del perfil de la aeronave, remaches, etcétera. Toda cuestión que ofrezca fricción o que aumente la fricción del aire en el desplazamiento sobre las superficies que componen la aeronave. Es esa la razón por la cual aquellos pilotos de planeador que nos están viendo y los de avión correspondería hacer lo mismo, tener siempre la aeronave perfectamente limpia y pulida, porque toda fricción, por ejemplo, con insectos o suciedad, especialmente en el borde de ataque y en la superficie alar, va a producir un aumento de la resistencia parásita por fricción, además de la forma. Esa es la razón por la cual tenemos tanto especial cuidado cuando se vuela en planeador, donde ante la falta de motor, toda resistencia en aumento significa una penalización muy significativa de la performance. También lo es en los aviones con motor, pero es menos perceptible porque vamos a gastar un poquitito más de combustible, porque estamos llenos de bichos, mugre acumulada, etcétera, cuando en realidad al respecto una buena práctica aeronáutica es, siempre que se termina de volar, dejar impecable la aeronave para que el próximo a utilizarla, si no somos nosotros, no tenga este tipo de inconveniente o que no tenga que limpiar antes de volar una persona distinta. Y por último, es la resistencia de interferencia, que es el tercer componente que se suma a la resistencia parásita, y es que son aquellos elementos angulares, todas las cuestiones que forman ángulos relativamente agudos, pronunciados en partes de la aeronave, como las uniones de los montantes con el ala, etcétera, o con el tren de aterrizaje. Este tipo de estructura genera una resistencia parásita por interferencia del aire en el pasaje por esas formas angulares de la aeronave. Estos tres componentes cooperan, suman constantemente a la resistencia parásita, que aumenta en forma directamente proporcional a la velocidad de la aeronave. Cualquiera de los tres se suma y se multiplica cada vez que se multiplica la velocidad de traslación de la aeronave. Resistencia parásita o de forma. ¿Alguna duda de esto? Que es un concepto muy básico, pero muy importante para tener en cuenta para el aviador. La resistencia parásita es una de las dos resistencias que conforman la resistencia total. La otra es lo que se denomina resistencia inducida. La resistencia inducida se denomina inducida porque justamente es inducida por la sustentación. Si no hay sustentación, no hay resistencia inducida. De alguna manera, si lo queremos metaforizar con alguna alegoría, es el costo. Es lo que cuesta sustentar. El costo de la sustentación es la resistencia inducida, porque es aquella producida por la sustentación que genera la aeronave, y su valor se incrementa en forma inversamente proporcional a la velocidad. Esto quiere decir, obviamente, que cuanto menos velocidad tenemos, para seguir volando y mantener
en jaque la fórmula empírica de la sustentación que vimos el otro día, un medio de la densidad del aire por la velocidad al cuadrado, por la superficie alar, por el coeficiente de sustentación, que ese coeficiente de sustentación está formado por el ángulo de ataque y las características de diseño del perfil. Obviamente, la fórmula de sustentación, al jugar al cuadrado la velocidad, tiene una importancia relativa mucho mayor que cualquiera de los otros componentes, por lo tanto, a menor velocidad, para nosotros mantener el vuelo recto y nivelado, de que producir una sustentación igual al peso total de la aeronave, vamos a tener que cambiar otra cosa. Vamos a tener que aumentar la superficie del ala, vamos a tener que aumentar la densidad del aire, vamos a tener que aumentar el coeficiente de sustentación. La densidad del aire no la podemos cambiar, la superficie del ala en un avión que no tenga hipersustentadores que la cambien, no la vamos a poder cambiar. Entonces, lo único que tenemos que cambiar al bajar la velocidad es aumentar el ángulo de ataque. Al aumentar el ángulo de ataque, se produce un incremento tal de la vorticidad de la diferencia entre presión en el intra 2 y succión en el extra 2, que al llegar al fin del ala, esa diferencia de presiones se trata de subir a donde hay menos presión y se produce en los extremos del ala, en el ala, a lo largo del ala en general, en los vórtices del borde de fuga, y fundamentalmente gran vorticidad en el sentido convergente hacia el fuselaje en las puntas del ala. Esa es la razón por la cual se han diseñado hace tiempo, a partir del diseño del Gulfstream 4, wingtips, que son las punteras de ala que minimizan el efecto de la resistencia inducida. Los wingtips en general, cuando se diseñó el G4, representaban un incremento del 7% de la velocidad y una disminución del 12% del combustible consumido. Es altamente significativo. Esa vorticidad hay veces que es visible, entonces es más fácil de comprender lo que estamos diciendo, y hay en condiciones de altas regímenes de sustentación o alta sustentación en baja velocidad, que es extremadamente significativa. Tan significativa como la resistencia que eso produce y genera. Por lo tanto, la resistencia total de una aeronave en vuelo que produce sustentación es la suma de la resistencia parásita más la inducida, y ambas componentes que resultan en la resistencia total van cambiando en su valor de acuerdo a la velocidad, porque dependen en forma directa o inversamente, pero de la velocidad. En consecuencia, el punto de mínima resistencia se encuentra aproximadamente a la velocidad de la aeronave en que la resistencia inducida y la parásita tienen el mismo valor. Esto es más fácilmente apreciable en este gráfico, en donde en el eje de las ordenadas tenemos la resistencia y en el de las abscisas la velocidad. En la medida que la velocidad aumenta hacia la derecha, la resistencia parásita, que es la línea roja, aumenta dramáticamente. A medida que aumenta la velocidad, la resistencia parásita es cada vez mayor. ¿De acuerdo? Ven el incremento de velocidad acá y cómo aumenta la resistencia acá, la resistencia parásita. Por el contrario, la línea amarilla que define la resistencia inducida, esa resistencia, si ustedes aprecian el vector de la velocidad y de la resistencia en las ordenadas, esa resistencia inducida va a ser cada vez mayor cuanto menor sea la velocidad, hasta llegar a colapsar a la velocidad de pérdida. Lo que expresaba la placa anterior, que el punto de mínima resistencia se encuentra aproximadamente a la velocidad
en que la resistencia inducida y la parásita tienen el mismo valor, se refiere exactamente a lo que ustedes pueden apreciar acá, que cuando la resistencia inducida y la parásita tienen el mismo valor, es ese el punto a donde se logra la mínima resistencia total. Que si la resistencia total está graficada acá en la raya, en la curva naranja, ustedes van a ver, van a comprobar lo que expresa en texto la lámina anterior, que la mínima resistencia al avance se logra en general aproximadamente a la velocidad a la cual la resistencia inducida y la parásita tienen su mínimo valor, el mismo valor, coinciden en su valor. Por lo tanto, este valor de velocidad va a representar la resistencia mínima total, que es la suma y la combinación de estas dos, como dijimos anteriormente. ¿Hasta acá hay alguna duda, algún comentario que consideren necesario hacer? Muy bien. Vamos a ver que volar a una velocidad superior a la de la mínima resistencia implica un aumento de la resistencia debido al incremento de la parásita, como dijimos, requiriéndose, por lo tanto, una mayor potencia, por lo tanto, un mayor consumo de combustible. Esto quiere decir que si esta es la velocidad de mínima resistencia a la que nos referimos recién, todo incremento de velocidad va a generar un aumento de la resistencia por aumento de la resistencia parásita o de forma. Por lo tanto, va a requerir mayor potencia para vencer esa resistencia y al requerir mayor potencia, mayor consumo. Por debajo de la velocidad mínima, de mínima resistencia, cuanto menor sea la velocidad, mayor será el incremento de resistencia, pero por la inducida, debido a lo cual se requerirá cada vez más potencia en la medida que se reduzca la velocidad. Por lo tanto, si esta es la velocidad de mínima resistencia, toda reducción de la velocidad por debajo de esta va a producir un aumento de la resistencia inducida. Un aumento de la resistencia inducida. Cada vez que yo disminuya más la velocidad, voy a tener que aumentar más el ángulo de ataque y más va a aumentar la resistencia inducida hasta no tener más potencia disponible y llegar a la pérdida de sustentación o en realidad exceder el ángulo de ataque crítico, como dijimos el otro día. Esta condición en que para mantener velocidades cada vez menores se exige la aplicación de potencia cada vez mayores debido al gradual incremento de resistencia inducida, es lo que ustedes habrán escuchado o estudiado como vuelo en segundo régimen o vuelo en el revés de la curva. ¿Por qué en el revés de la curva? Porque si se acuerdan que la curva de resistencia total viene así, el revés de la curva se denomina cuando desde la mínima resistencia total hacia atrás, esta condición que parece paradójica, que yo para volar cada vez más despacio necesito aplicar cada vez más potencia, porque si no me caigo. Y más potencia, ¿por qué? Porque necesito incrementar el ángulo de ataque para no caerme, y ese incremento del ángulo de ataque representa una resistencia inducida por la sustentación enorme. Esa es la razón por la cual la curva de resistencia total es idéntica a la curva de potencia requerida, porque es la potencia que necesitamos para vencer esa resistencia total. Las características de vuelo en segundo régimen requieren que se caracteriza, porque, de vuelta, si la curva amarilla es la inducida y la roja es la parásita y la naranja la resistencia total, esta velocidad representada por la resistencia
mínima define volar en el revés de la curva o volar en la condición de vuelo considerada normal. Todo incremento, reitero, todo incremento a partir de la mínima resistencia, todo incremento de velocidad implica mayor resistencia parásita y toda disminución implica incremento de la resistencia inducida. Esto de volar en el segundo régimen es particularmente característico, por ejemplo, de las condiciones en las que en general se vuelan los aeroaplicadores, porque necesitan volar con mucho peso, para lo cual se necesita generar una sustentación igual a ese peso del avión más mucha carga, y a velocidades reducidas para que la aeroaplicación sea efectiva, sobre todo en condiciones de vientos desfavorables, etc. Por lo tanto, lamentablemente es alarmantemente común la cantidad de incidentes o accidentes y fatalidades que ha habido en esas condiciones, porque se vuela alarmantemente cerca de la velocidad de pérdida, porque se vuela constantemente en el revés de la curva. En aviones que requieren, para volar a bajas velocidades, por la característica de su perfil y de su ala, como ciertos aviones de combate, como un Mirage, si ustedes lo han visto aproximan a un ángulo de ataque tan grande que están aproximando siempre en el revés de la curva. Por lo tanto, cuanto más ángulo de ataque asumen, mayor resistencia tienen y mayor potencia van a requerir. Por lo tanto, tienen que tener presente que no es que no se pueda, hay veces que se debe volar en el revés de la curva, pero la gran diferencia es saber lo que está sucediendo y no saberlo. Porque cuando volamos en el segundo régimen, estamos alarmantemente cerca del máximo ángulo de ataque y la correspondiente velocidad de pérdida. De vuelta, como dijimos el otro día, estamos del lado de la tristeza. En aeronaves propulsadas por hélices, la velocidad de mínima resistencia, que en inglés se llama minimum drag, o LD máximo, la relación de sustentación y resistencia ideal, la máxima relación de sustentación-resistencia, en los aviones propulsados por hélice, en general, se logra en esa condición la máxima autonomía. Esta es la condición peligrosa que se puede llegar si esta es la velocidad de pérdida cuando se vuela en el revés de la curva. El máximo alcance se logra un poco a una velocidad un poco superior a la de LD máximo o de mínima resistencia total al avance, y se calcula en base al determinado perfil, tirando una recta desde el origen, lo que se llama el punto en donde se une las ordenadas con las abscisas y empiezan los ejes cartesianos, se denomina origen, y se traza una curva, lo que se llama tangente a la resistencia total, que es que la toque, apenas la toque, y esa recta tangente que cuando toca la curva de resistencia total, bajamos y esa velocidad nos va a representar la velocidad de máximo alcance, que no es lo mismo que la de máxima autonomía. Máximo alcance, ustedes recordarán, el concepto de alcance es la cantidad de la distancia máxima que una aeronave puede recorrer en una determinada situación. En cambio, la autonomía es el tiempo máximo que la aeronave puede permanecer en vuelo. Son conceptos totalmente diferentes y operativamente es importante conocerlos y adoptarlos, porque, por ejemplo, en una espera de 4 horas sobre San Fernando, por falla en las comunicaciones, lo que sea,
nosotros no necesitamos ir a ningún lado, entonces no necesitamos tener alcance, necesitamos tener autonomía, necesitamos poder permanecer en vuelo la mayor cantidad posible de tiempo, porque no necesitamos ir a ningún lado, simplemente estamos en espera. Es distinto cuando yo tengo que exprimirle al máximo a la aeronave que vuelo el máximo alcance, porque la distancia a recorrer está muy cercana a la máxima disponibilidad de la aeronave para recorrer esa distancia, entonces tengo que volar a una velocidad representada por el máximo alcance para hacer la mayor cantidad de millas, para recorrer la mayor cantidad de distancia con el combustible que tengo, no el tiempo. Perdón. En el caso de una aeronave como el Super Decathlon, disculpen, voy a prender un poco alguna luz para que me puedan ver un poco mejor. No soy muy interesante para ver, pero... Muchas veces algún ademán o algo es importante podernos ver un poco mejor. Para los propósitos que estamos persiguiendo con esta introducción, hablando de la importancia de las resistencias y la resistencia total, y hablando de la enorme diferencia que hay entre autonomía y alcance, puse el ejemplo de, en este caso, una aeronave como el Super Decathlon, en donde por su manual de vuelo, esto es copia textual del manual de vuelo, la velocidad de mejor régimen de ascenso, la best rate of climb, la velocidad de mejor régimen de ascenso, o sea, la mejor cantidad de pies por minuto que yo voy a tener como performance en un ascenso, es de 81 millas por hora y se define como BY, es la velocidad de mejor régimen de ascenso. Contrariamente a eso, la velocidad de mejor ángulo de ascenso es la que la que se define como BX, que en este manual es de 57 millas por hora para esta aeronave, y es la velocidad, recuerden, que yo tengo que adoptar para tener el mejor ángulo de ascenso, que se usa definitivamente para, en el caso de salvar obstáculos, porque es la velocidad, justamente como la define su propio nombre y que habla por sí mismo, la velocidad de mejor ángulo. Por lo tanto, no voy a tener el mejor régimen de ascenso, que lo voy a tener con BY, pero sí voy a tener el mejor ángulo para salvar un obstáculo en la trayectoria de despegue con la mayor propiedad. Y hay una tercera velocidad, que es lo que me propongo que en lo que sigue de la presentación nos quede grabado a fuego como operadores de una aeronave, que es la velocidad de best glide o de la velocidad óptima de planeo. Lo mismo que dijimos el otro día respecto a que el ala deja de sustentar y entra en pérdida a un determinado ángulo de ataque, y en realidad hay una velocidad que tiene alguna correlación con ese ángulo de ataque, y como no tenemos indicador de ángulo de ataque, decimos la velocidad de pérdida. En realidad, cuando decimos best glide airspeed, es porque no tenemos indicador de ángulo de ataque a bordo, y entonces usamos una velocidad que tiene una enorme correlatividad, pero que en realidad lo que buscamos es el ángulo óptimo de planeo, no la velocidad mejor de planeo. Lo que pasa es que, de vuelta, al no tener un indicador de ángulo de ataque en el avión, ese ángulo óptimo de planeo va a estar representado en forma indirecta por una velocidad de referencia que se llama best glide airspeed, que es la velocidad óptima de planeo. ¿Por qué insisto tanto en grabarse a fuego la velocidad óptima de planeo? Porque ningún piloto debería subirse, no se debería poner en marcha
una aeronave ni subirse a un planeador sin saber cuál es la velocidad óptima de planeo. En el caso del planeador, porque no tiene motor, en algún momento sí o sí va a tener que planear y hay una velocidad óptima de planeo que está representando el ángulo óptimo de planeo. Pero en una aeronave que tenga motor, en el caso de falla de motor, si es un monomotor, se convierte en un planeador. Y con las cosas que tenemos que hacer en el momento que se nos detiene un motor, que es saber si lo podemos reencender, por analizar rápidamente las causas por las cuales se detuvo el motor. Buscar un lugar apto para el aterrizaje. En realidad, lo primero que tenemos que hacer es establecer en el velocímetro la velocidad óptima de planeo, porque es esa velocidad óptima de planeo la que nos va a dar el mayor alcance, porque lo que queremos es poder recorrer la mayor cantidad de distancia posible sin motor. Entonces, no es el momento más adecuado, con la cantidad de problemas que tenemos que resolver porque se nos acaba de tener el motor, no es el momento de ir a buscar el manual, empezar a manotear como ciego nuevo hasta encontrar la página del manual donde dice la best glider speed. La verdad que lo tenemos que tener taladrado en la cabeza cuál es. Y, entre otras cosas, saber que una vez que establecimos esa velocidad, qué relación de distancia voy a recorrer por cada pie perdido de altura. Entonces, eso lo tenemos que saber antes de poner en marcha un avión y no empezar a averiguarlo cuando en un momento que estamos en una emergencia, que tenemos que hacer las comunicaciones de una emergencia y que tenemos que resolver una cantidad de cosas muy importantes para tener un aterrizaje forzoso exitoso. Y reitero, no me parece el momento más apropiado para empezar a buscar qué velocidad yo tengo que poner para volar lo más posible en términos de distancia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Entonces, el que vuela un Super Decathlon va a encontrar ahora lo vamos a ver en otra placa, creí que era la que seguía, pero está trasladada acá, tiene que tener presente que son 70 millas por hora en su velocímetro lo que tengo que colocar, y después de eso, únicamente después de poner esa velocidad, empezar a buscar el terreno más apropiado para aterrizar, hacer las comunicaciones, ver si puedo reencender el motor, etc. Las características que tiene la velocidad óptima de planeo es que tiene correlación directa con el ángulo óptimo de planeo, que es lo que acabo de decir, proporcionando la mayor distancia horizontal a recorrer por una determinada pérdida de altura. Eso te va a dar el máximo alcance en caso de falla de motor, o siempre el máximo alcance. Si esta línea amarilla representa la velocidad óptima de planeo, correlativa con el mejor ángulo de planeo, hay un error enorme de concepto de muchos colegas que creen que si yo voy más despacio, voy a volar voy a volar más tiempo, pero me voy a caer muchísimo antes. Y acá está la prueba. Si yo voy más despacio que la velocidad, si la velocidad en el Super Decathlon de Best Glide Speed es 70 millas por hora y yo digo, porque se me ocurrió, no sé de dónde lo sacaron, pero yo pienso que yendo a 55 millas voy a volar, no voy a llegar, por ejemplo, a esta cabecera y de esta manera así. Y si voy más rápido, si voy a 75 millas por hora en vez de a 70, tampoco voy a recorrer tanta distancia como yendo a la velocidad óptima de planeo. Esto es muy importante que operativamente les quede claro, porque se trata de condiciones de las que estamos hablando, de condiciones que pueden suceder en cualquier momento y no es ese el momento para conocer algunas cosas. Las tenemos que conocer desde antes e incorporarlas como aviador en nuestras buenas prácticas de todos los días. En los aviones a hélice,
la máxima autonomía, se alcanza a la velocidad de mínima resistencia, y el máximo alcance a la mejor relación LD. Y la velocidad BY, que Best Rate of Climb, o la velocidad de mejor régimen de ascenso, esta representaría la velocidad de mejor ángulo. En general coincide con la velocidad que nos va a proporcionar mayor autonomía. Endurance en inglés es autonomía, range en inglés es alcance. De vuelta, en el caso concreto de un superdécatlon, si determinado por las características de su perfil y por ser un avión propulsado a hélice, tiene la característica de que a la óptima relación LD se obtiene el máximo alcance. La máxima autonomía se obtiene a una velocidad inferior, que en general está muy cercana, o se puede asumir a igual velocidad que Bx o mejor ángulo de ascenso, y por encima de eso a una velocidad más o menos equidistante entre una y otra está la velocidad de mejor régimen de ascenso, o BY. Por el contrario, cuando vuela en un turbojet, por no tener hélice, tiene una planta alar y unas características del perfil que hacen que la curva, fíjense lo distinto, fíjense, este perfil de resistencia total comparado con este, no tiene nada que ver. Está dado por las características del ala y del perfil de cada tipo de aeronave. Por lo tanto, en un turbojet es ligeramente diferente esto, y muchas veces hay gran confusión con esto, y es que justamente donde el avión a hélice alcanza su máximo alcance o maximum range, el turbojet alcanza en la relación LD en la máxima autonomía. Esta es la razón por la cual en condiciones de minimum drag o mínima resistencia, que es la óptima relación LD máximo, los aviones jets es la potencia a la cual buscan una velocidad en espera. Definitivamente, en el momento que a uno le asignan, por ejemplo, una espera, como dijimos, lo que necesito es la mayor cantidad de tiempo en el aire, no de recorrido de distancia. Entonces, en un jet, voy a poner esta velocidad, la de minimum drag y máxima autonomía. Por el contrario, donde se corta la recta desde el origen tangente a la curva de resistencia, el jet alcanza el máximo alcance, valga la redundancia, logra el máximo alcance. Otra cosa que es muy importante, y mi experiencia acumulada me demuestra las enormes confusiones, contradicciones y errores que hay entre muchos colegas con este aspecto, y es que cuando uno se involucra en misiones, tipos de vuelo que necesitan optimizar al máximo la performance de la aeronave en términos de alcance, porque por la distancia total que voy a recorrer y la capacidad de mis tanques y el consumo de mi aeronave, voy a andar relativamente justo con el combustible. Es cuestión de optimizar al máximo la performance de la aeronave. Y en las condiciones de viento con componentes longitudinales de viento en contra o a favor, hay que tener presente cómo optimizar la performance de la aeronave. Una cosa es este perfil con viento cero, en donde si este es el consumo de combustible por hora y esta es la velocidad en las abscisas, con cero viento,
la velocidad que me va a dar el máximo alcance es esta, no importa los valores, es esta de la flecha blanca. Lo que quiero representar muy gráficamente para que quede claro esto es que con viento a favor, tailwind, yo tengo que poner una velocidad inferior, y con viento en contra, una velocidad superior. Esto es igual que si ustedes están con sus novias un día de lluvia sin paraguas y tienen que cruzar la calle. ¿Cuándo se van a mojar? ¿Cuándo se van a mojar más? ¿Cruzándola corriendo o cruzándola despacito? Si ustedes tienen condiciones adversas como el viento en contra, ustedes tienen que correr lo máximo posible para estar la menor cantidad posible de tiempo expuesto a las condiciones adversas, que está metafóricamente representado por lo que acabo de decir de la lluvia. Por lo tanto, por el contrario, si para recorrer la misma distancia yo tengo viento de cola, le saco potencia, le saco velocidad y voy a optimizarlo en consumo, porque voy a recorrer esa distancia total con menos consumo. Y hay ocasiones, por eso puse la tabla, el gráfico, sacado nada menos que del libro de aerodinámica para aviadores navales, uno de los libros más antiguos y más extraordinarios para aprender aerodinámica, para que quede claro que no es una cosa que yo les estoy diciendo, miren, yo comprobé y para mí, no, la aerodinámica no es opinable, es una ciencia y un arte. Por lo tanto, cualquier aspecto que quieran profundizar al respecto de las razones por las cuales se genera este gráfico y que yo afirmo que cuanto mayor viento en contra, componente en contra de viento tengamos, más rápido yo tengo que volar. No me importa que a algún colega le parezca paradójico. Bueno, que lo demuestre. Pero definitivamente así es la realidad. Y cuando en una computadora de vuelo, como los aviones modernos tienen el Flight Management System, uno selecciona long range como la performance deseada para crucero, el avión solo va a determinar que cuanto en base a su ground speed y la TAS va a determinar si tiene viento a favor o en contra y le va a dar más potencia, por lo tanto va a volar a un número Mach superior cuando tenga viento en contra que cuando tenga viento a favor. Simplemente porque esto es así, pero no es necesario llegar a volar esos aviones para comprenderlo. Mi intención en la sesión de hoy es que quede conocido y comprendido y lo apliquen cuando corresponda este concepto tan importante a mi criterio que hace a que ustedes puedan llegar más cómodos o no lleguen a un determinado destino por ignorar esto o porque a ustedes les parece que es lo contrario. Al que le parezca que es lo contrario, lo voy a valorar mucho y lo voy a escuchar, pero me lo va a tener que demostrar como yo se lo estoy demostrando con esto. Por lo tanto, la best glide speed a cero viento, ahora, a cero viento, de vuelta tomando el manual de vuelo del Super Decathlon, en algunos aviones por tabla, como estos, en otros aviones por gráfico, que ya vamos a ver el del 152, te dice que la best glide speed, la mejor velocidad, la óptima velocidad de planeo, que se corresponde, reitero, al mejor ángulo, al óptimo ángulo de planeo, es 70 millas por hora. Y si vos me prometés que vas a volar a 70 millas por hora, el fabricante te dice que si vas a 4.000 pies y se te paró el motor, pones 70 millas por hora y vas a recorrer 4.6 millas náuticas. Esto quiere decir que por cada milla náutica que recorro en planeo, pierdo 870 pies. La razón por la cual insisto que esta es la velocidad que hay que poner apenas se te para el motor en un monomotor
y después resolver cualquier otra cosa, porque cualquier cosa distinta que yo haga, voy a perder más de 870 pies para hacer una milla. Entonces esto ya no se va a cumplir. Y en el caso de un 152, la velocidad son 60 nudos, la hélice en bandera, no, perdón, girando, pero por efecto del viento, flap ups, o sea, Buenas, limpio. ¿cómo andas? ¿Perdón? ¿Bien? Permiso, ¿puede Hola. ser un poquito de alcohol? No, por favor. ¿Se podrán cerrar los micrófonos, por favor? Tranquilo, me voy a costar un poquito. Los productos en los precios que... La configuración limpia y viento cero. Para esta aeronave pierde 625 pies para hacer una milla y te lo demuestra, es una manera más diferente a la tabla, en donde uno entra poniendo, si está a 10.000 pies, voy a volar 16 millas. Si estoy a 5.000, la mitad, 8.000. Y fíjense que si yo digo que pierdo 625 pies por milla, para hacer 10 millas voy a perder 6.250 pies. Esto es muy importante, es tan importante como la velocidad. Yo tengo que tener en cuenta poner esta velocidad y después ocuparme del resto en un 152 y saber que por cada milla que yo recorra voy a necesitar perder de altura 625 pies. Quiere decir que a la altitud, a la altura que ustedes tengan sobre el terreno, cuando se les para el motor, lo primero que tienen que hacer es dividir por 625 antes de empezar a manotear esta tabla. Y en el caso de un superdécatlon, lo primero que tienen que hacer es, a la altura que estén, 5.000, se imaginan que tengo que empezar a buscar el manual, a encontrar esta página, a interpolar entre 6 y 4, para ver qué me da, y después interpolar entre 4, 6 y 6, 9. No, si tienen 5.000 pies, divídanlo 870 y les va a dar la distancia que van a recorrer sin motor y cero viento. Con el mismo criterio, en un 152, si estoy a 5.000 pies, divido por 625 y me va a dar la distancia en millas náuticas, en este caso, que voy a recorrer sin motor, cero viento y con la hélice girando por cuestiones dinámicas. Esto de las velocidades nos recuerda que tenemos que tener siempre muy en cuenta la interpretación de las velocidades en el velocímetro, y las más fundamentales son lo que se denomina VSO, o VS, perdón, sub cero, que es la velocidad de pérdida en configuración de aterrizaje, o sea, con flaps. Ustedes saben que la banda blanca representa la banda de operación o de operación de flap, VFO o VFE, velocidad de flap operation o de flap extended. En definitiva, el arco blanco es el rango de operación con flap y la velocidad de pérdida con flap en determinada aeronave es esta. Después tenemos la velocidad de pérdida en condiciones de avión limpio, BS sub 1, que es el límite inferior del arco verde, que es el de operación normal. VNO es la velocidad de normal operation, de operación normal, es todo el arco verde, desde 180 a 75 en esta aeronave en particular. La velocidad máxima de operación normal es el límite superior del arco verde, y la velocidad del rango de precaución entre máxima operativa a la de nunca exceder, que es la raya roja, que jamás exceder, es el arco amarillo, que se define como rango de precaución y, entre otras cosas, es un rango de velocidad, marca un rango de velocidades a las cuales se puede acceder solamente en condiciones de aire calmo, sin absolutamente nada, con ausencia total de turbulencia. Y
en algunas aeronaves, no en todas, está marcada con una raya azul, lo que se llama VY, como lo dijimos, que es la velocidad de mejor régimen de ascenso, que después de salvar obstáculos en la trayectoria de despegue, si correspondiera a salvar obstáculos, para lo cual hay que poner la velocidad VX, que es la de mejor ángulo de ascenso, después de estar absolutamente libre de obstáculos, hay que adoptar como óptima performance la VY, que es la velocidad de mejor régimen de ascenso. Y recuerden, o tengan presente quienes no estuvieron en la clase anterior, que estas marcas en el velocímetro son absolutamente representativas de este gráfico que se llama VG por V por velocidad y G de factor de carga. Se corresponden el arco verde a este rango de velocidades, el arco amarillo a este rango de velocidades, el arco rojo, la marca roja es la falla, el límite de fallas estructurales, etc. Y el rango amarillo, la de rango de precaución. Respecto a lo que creo haber puesto, por lo menos era mi intención, el mayor énfasis en esta charla, que fue en la velocidad óptima de planeo, que les recuerdo se compadece o es una indicación indirecta del ángulo óptimo de planeo. La FAA, a través de un comité para la aviación general, General Aviation Joint Steering Committee, ha determinado, les traduzco rápidamente la parte más importante, nada menos que lo siguiente: que la Junta Directiva del Comité de Aviación General de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ha determinado que un número significativo de fatalidades en la aviación general pudo haber sido evitado si los pilotos hubiesen estado mejor informados y entrenados para determinar y volar sus aeronaves a la velocidad óptima de planeo durante las maniobras para completar un aterrizaje forzoso. Está comprobado, no lo digo yo, lo dice el comité nada menos que de la Federal Aviation Administration, que es la autoridad para la aviación civil de Estados Unidos. Han comprobado lo que claramente explica acá. Es la razón por la cual yo he hecho especial énfasis en que avión que vayan a volar, antes de ponerlo en marcha, agarren el manual de vuelo y busquen la velocidad óptima de planeo, porque en el momento que se pare el motor, ustedes tienen que poner esa velocidad como primera acción. Es una pregunta de examen de piloto privado de la FAA, es lo primero que preguntan. ¿Cuál es la acción más inmediata que un piloto debe tomar ante la falla del motor? Poner inmediatamente la velocidad óptima de planeo, porque esa es lo que nos va a dar la relación de recorrer mayor distancia por unidad de pie perdido de altura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda con todo esto? ¿O algún comentario? De lo contrario, nos vemos el próximo jueves a las 18. No obstante, el hecho de que no tengan hoy un comentario, como les dije el otro día, no quiere decir que en cualquier momento o al comienzo de la próxima jornada, por favor, no duden en manifestarlo, especialmente en algún aspecto que no haya podido ser lo suficientemente claro, en conceptos que considero son extremadamente fundamentales y que es absolutamente necesario que el aviador los conozca y en realidad inaceptable que los desconozca, porque son cuestiones, reitero con lo que dije al principio, son cuestiones que hacen a la extrema operatividad del vuelo. No estoy hablando de una cuestión académica, que un descule, no, es nada menos que la velocidad que tenemos que poner cuando nos falla un motor. ¿Alguna duda? No duden en tenerlo presente
anótenselo y lo charlamos si es necesario la próxima clase, y les agradezco muchísimo a todos la participación, un número muy importante y que valoro muchísimo de cantidad de participantes, y espero verlos a todos el próximo jueves. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego, gracias a ustedes. Muchas gracias, hasta luego.